Importancia de los eventos. ¿Por qué ir a un evento puede cambiar totalmente tu vida? Quiero contarles 4 sucesos que cambiaron mi vida por completo. Fueron puntos de quiebre realmente y por qué creo que tú también podrías tener un punto de quiebre muy pronto si es que así lo decides. Entonces vamos a hablar del primer evento que cambió mi vida. El primer evento que cambió mi vida fue cuando yo tenía 19, 20 años, es decir, estamos hablando del año 2014 más o menos, que fue cuando yo fui a esta conferencia con Warren Buffett. Fue la primera conferencia internacional a la cual yo fui. ¿Por qué me cambió la vida? Porque yo tenía 19, 20 años y yo pensaba, ya estaba emprendiendo, ya estaba teniendo resultados, ya me había comprado un carro con el dinero de mis emprendimientos. Y en ese momento yo pensaba que quería ser millonario, que quería ser libre. Pensaba en los millonarios como el que tenía el mejor reloj, la mejor ropa, el mejor carro, la mejor casa, etc. La típica que te venden en las películas. Y llego, conozco a Warren Buffett y me doy cuenta el contexto. Warren Buffett, el mejor inversionista de la historia, una de las 5 personas más ricas en ese momento y creo que ahora sí en el top 10 pese a haber donado más de la mitad de su fortuna. Llego a ese evento y aprendo 2 cosas, ¿no? Era un preguntas y respuestas en Omaha, en Nebraska, en Estados Unidos. Fue la primera vez que viajaba también solo, es decir, sin mis papás, porque no viajé solo, viajé con un amigo. Y realmente cuando llegué, vi a Warren y dije, este podría ser el abuelito cualquiera de nosotros. Y se me pegaron 2 ideas. La primera idea es la humildad. Él tenía el mismo carro hace 20 años, la misma casa hace 40, 50 años. Seguía trabajando pese a que tenía más de 80 años. Me pareció increíble la mentalidad que tenía. Y me encantó. Yo dije, yo quiero ser como él. O sea, yo quiero ser igual de humilde en el sentido de poder disfrutar lo que hago tanto que voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida. Y lo segundo que aprendí fue... yo estaba emprendiendo porque yo vengo de una familia de clase media. O sea, a mí nunca me ha faltado alimentación, nunca me ha faltado educación, pero tampoco me sobraban algunas cosas. Entonces, yo decía, quiero emprender para poder tener una vida diferente. Yo veía a familiares, amigos trabajar por dinero todo el tiempo, quejarse por dinero, tener pleitos. Dice, yo quiero una vida diferente y por eso comencé a emprender, ¿no? Y dije, el emprendimiento es el camino para no tener esa vida y para tener una vida con libertad, poder viajar, estar con mis amigos, hacer lo que yo quiera. Y cuando fui a esta conferencia me di cuenta de que eso no iba a suceder, solo emprendiendo. Me di cuenta y aprendí esta frase que es, si tú no aprendes a hacer que tu dinero trabaje por ti, tú vas a terminar trabajando por dinero toda tu vida. ¿A qué me refiero? Que no importa si yo tenía un trabajo o si yo estaba emprendiendo, si yo no entendía y hacía que mi dinero trabaje por mí, yo siempre iba a terminar cambiando mi tiempo por dinero. Y eso era algo que yo no había entendido antes. Yo pensaba que si yo emprendía iba a poder tener no solamente dinero, sino también tiempo, lo cual resultó siendo una falacia, ¿no? Porque yo sí tenía dinero, me estaba yendo muy bien, mejor que cualquiera de mis amigos de esa edad, pero no tenía tiempo. Yo trabajaba de lunes a sábado, de lunes a domingo en mi emprendimiento. Entonces, realmente comenzó a ser como un círculo vicioso, ¿no? Que yo decía, me iba mejor y trabajaba más, y me iba mejor y trabajaba más, y trabajaba sábados, trabajaba domingos, dejaba de salir. Y claro, o sea, hoy en día no significa para mí nada haber dejado de salir a los 19, 20 años varios fines de semana. Pero en ese momento significaba mi mundo, ¿no? Yo decía, quiero estar con mis amigos, estoy acá embalando cajas para poder mandarlas a provincia del emprendimiento que tenía. Entonces, cuando fui a esa conferencia con Warren Buffett, conectó mucho esa idea de hay que aprender a hacer que el dinero trabaje por ti. No hay que quedarte solo en generar dinero, sino en hacer que tu dinero trabaje por ti. Y ir a una conferencia con chicos, yo tenía 19, 20, era de los más chiquitos en ese momento. Los que fueron tenía 21, 22, 23, 24, hasta 25 años. Más allá de los profesores con los que fuimos. Y conocer a gente que tenía esos intereses también por invertir, por salir adelante, a mí me impactó, ¿no? Y ese aprendizaje se quedó tanto en mí que yo llegué a Lima y comencé a invertir. Obviamente me fue mal en el inicio, pero comencé a invertir. Y comencé a tomar esa decisión. Entonces me cambió la vida. Yo no estaría donde estoy si no hubiera ido a esa conferencia. Entonces ese fue como un primer punto de quiebre en el 2014-2015. Después tuvieron que pasar varios años, creo que fue en el 2017, 2016, para que yo vaya a mi siguiente conferencia como internacional. La pongo entre comillas internacional porque fue en Perú, en realidad. Fue en Perú. Mi siguiente conferencia internacional fue en Utah, en Estados Unidos, que ahí conocí a Eric Thomas, a Eric Worre, conocí un poco de Les Brown y de otra gente que justo estaba en un negocio de redes de mercadeo, y fui a la convención internacional que era en Salt Lake City, en Utah, y también eso me impactó muchísimo. Pero la que yo había marcado que quería compartir con ustedes como conferencia internacional, porque yo me había propuesto ir a una por año, fue en el 2017 me parece,
que fue en Lima, pero era una conferencia donde traían expositores extranjeros, traían a varios. Pero hubo uno que me marcó. Ese expositor fue John Maxwell. Yo fui a esta conferencia y, para poner contexto, yo tenía 21, 22, 23 años quizás, no sé, no me acuerdo bien. Yo en ese momento estaba teniendo buenos resultados. Ya mi negocio de importación lo había cerrado. Estaba teniendo buenos resultados, estaba ganando buen dinero para mi edad y para mi entorno en ese momento. Pero me dijo una frase, dijo varias frases dentro de su conferencia que me marcaron, pero dijo una que a mí me quedó totalmente marcado y fue: si tú no tienes un plan de crecimiento, tú solo vas a envejecer, pero no vas a crecer. ¿A qué se refería? Que si tú no planeas tu crecimiento de manera intencional, lo único que va a pasar con tu vida es envejecer. Tú no te vas a volver más sabio, más fuerte, más bueno, más lo que sea, de forma casual. Tú lo tienes que hacer de manera intencional. Y fue ahí, yo tenía la edad que les dije, entre 21 y 23, no me acuerdo. Y yo ahí, en toda mi vida había leído menos de 10 libros. Yo era una persona, creo, bastante indisciplinada en las cosas que hacía. Podía empezar algo y no lo terminaba, lo dejaba a medias, algunas cosas. Y ahí fue que decidí, no es que decidí volverme disciplinado, pero decidí adoptar un hábito específico, y fue el hábito de la lectura. Yo dije, no me gustaba leer, porque a mí me habían obligado a leer en el colegio libros que no me gustaban, me habían obligado a leer en la universidad libros que no me gustaban. No había leído en ninguna de las dos, ni en la universidad ni en el colegio leía, solo le pedía a amigos resúmenes y listo. Los únicos 10 libros que yo había leído eran libros que mi mamá tenía en su biblioteca, estilo El Secreto, estilo Conversaciones con Dios, estilo El Alquimista, que eran libros que ella leía y que a mí me gustaron y me interesaron y los acabé. Pero en ese momento conecté mucho con esa conferencia de John Maxwell y yo me prometí a mí mismo que no importa qué pasara, todos los años yo iba a leer 30 páginas por día, lo cual me llevaba como 40 libros por año, que es algo que hice desde esa conferencia, literal, al día siguiente empecé. Y otra de las cosas que yo me prometí es ir a una conferencia internacional por año, que es algo que yo también hice y está dentro de mi plan de crecimiento. Luego armé este plan de crecimiento, que es donde está la lectura, donde está el agradecimiento, donde están las conferencias, y hay muchas otras cosas que fui añadiendo poco a poco. Pero no hubiera pasado eso si no fuera porque fui a esa conferencia. Y ustedes pueden estar pensando, ok, Cristian, tú fuiste a esa conferencia, pero ¿qué? ¿Era la primera vez que escuchabas a John Maxwell? No, yo había leído sus libros, yo había visto sus videos, había escuchado y había leído exactamente lo que dijo en esa conferencia, pero no sé por qué. Los eventos presenciales tienen una magia, algo especial, que te hace que tú conectes con ciertas ideas y ciertos pensamientos que si no estuvieras en ese momento, en esa circunstancia, en esa situación, no lo harías antes. Y lo mismo me pasó con Warren Buffett. Obviamente yo había escuchado charlas de Warren Buffett antes. Obviamente yo me había leído varios de los libros de John Maxwell. Yo había hecho todas mis tareas. Y aún así, ir a esa conferencia hizo que yo tomara acción. Hizo que me convirtiera en la persona que soy hoy, ¿no? Poco a poco cambió y fue un punto de quiebre para mí. Después, otra conferencia que para mí fue un punto de quiebre fue en el 2019. Yo era gerente de una empresa de venta directa y la convención más grande de venta directa era en Las Vegas, en Estados Unidos. Y yo dije, tengo que ir. Ya había ido una vez antes y dije, tengo que ir. Le pedí a la empresa donde trabajaba que me pague la entrada, como había sido el año pasado. En ese momento no estaban en condiciones, no lo hicieron. Y yo dije, no importa, yo igual voy a ir. Voy a usar mis ahorros y voy a ir. Y eran los ahorros de, o sea, con ticket, con pasaje, con hospedaje y con la entrada, eran los ahorros de probablemente 1 mes a 2 meses de trabajo. De sueldo entero, les estoy diciendo, no mis ahorros, sino sueldo entero. Y yo igual dije, voy a ir. Y esa conferencia me cambió totalmente la vida. Pese a que yo dejé esa industria, me cambió totalmente porque me abrió la mentalidad. Ahí comencé a dar mucho más fuerza a mi canal de YouTube. Ahí comencé a darle mucho más fuerza a mi libro. Conocí a alguien que me ayudó a publicar mi libro. Ahí comencé a trabajar sobre los cursos que yo iba a sacar. Hizo que pasara a un nivel financiero muy superior el año siguiente. Muy superior. ¿Y por qué les estoy contando estas historias? De hecho, en esa conferencia conocí a Grant Cardone, conocí a John Maxwell, me pude tomar una foto con él, conocí a Magic Johnson, conocí a Eric Worre, hice contactos muy buenos. Que luego me ayudaron. Y esas son solo algunas de las conferencias que he ido, porque obviamente he ido muchas más, pero son las que más me han marcado. ¿Por qué les comento esto? Porque una de las cosas que yo me quejaba era, no hay conferencias de calidad en Lima. Yo les dije que les iba a contar 4 conferencias, les he contado 3. Bueno, casi 4, pero esa no contaba. 3. La conferencia que más me marcó es una que yo organicé el año pasado. ¿Y por qué? Porque yo me quejaba muchas veces de, no hay conferencias de calidad en Lima. Yo les dije, la conferencia con Warren Buffett fue en Nebraska, en Estados Unidos. La conferencia
siguiente que yo fui fue en Utah, en Salt Lake City. La conferencia siguiente a la que yo fui fue en Las Vegas, en Estados Unidos. Entonces, yo tenía que viajar a Estados Unidos para poder ver a los speakers y tener experiencias que eran transformadoras para mi vida. Entonces fue por eso que yo me propuse comenzar a hacer un evento bueno, de calidad y que transforme vidas en Lima, para que puedan venir todas las personas de Perú y para que puedan venir todas las personas de la región. Y es por eso que organicé el primer año fue el 2022, pero el año pasado, 2023, fue el año como más fuerte de eso y fue Circum Experiencia 2023, que fue un full day de 9 de la mañana a 9 de la noche casi, con más de 12, 13, 14, 15 speakers. Así que para mí esa es la importancia de los eventos. Tiene una magia, tiene algo que te hace tomar decisiones ahí mismo y poder cambiar tu vida, poder cambiar la forma como piensas y poder conocer a personas que tienen una mentalidad similar a ti. O sea, porque realmente muchas veces decimos, ¿dónde encontramos emprendedores? ¿Dónde encontramos inversionistas? ¿Dónde encontramos a alguien que tenga una mentalidad así? Pues en eventos. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.